¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un programa muy interesante. Estará con nosotros el doctor Tommy Villanueva, ex decano del Colegio Médico del Perú, para conversar con nosotros sobre la epidemia de dengue. ¿Hay o no hay epidemia de dengue a nivel nacional en el país? ¿Es o no es un psicosocial como lo afirmó la ministra? Bueno, el doctor Villanueva nos lo aclarará. Vamos a una pausa y regresamos con lo anunciado. ¿Qué tal, amigos? Regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el doctor Tommy Villanueva, exdecano del Colegio Médico del Perú, para conversar con nosotros sobre el dengue. Doctor Villanueva, cuando arreciaba, digamos, los desastres naturales en el mes de febrero, marzo, hace muy poco tiempo, en ese mismo lugar donde está usted sentado hoy, estuvo como invitado nuestro el doctor Gotuso. Él es un especialista, usted sabe más que yo de eso, en enfermedades, digamos, infectocontagiosas, tropicales. Y él nos decía lo siguiente, que lo más importante no era pensar inmediatamente, digamos, sino pensar qué iba a venir después del desastre. Y él nos dijo que lo que iba a venir después del desastre iba a ser, claramente nos lo señaló, una epidemia probable de dengue. Bueno, y dicho y hecho, estamos hoy día en una situación que yo le quería preguntar si estamos en una situación de epidemia de dengue o no. Si es un psicosocial, como afirmó la ministra de Salud, o no. O hay un término medio entre la epidemia y el psicosocial. Claro, no le faltó razón al doctor Gotuso y a muchos infectólogos que han opinado lo mismo, ¿no? Incluso hace algunos días ya se pronunció la Organización Mundial de la Salud, que nos ha alertado el brote epidémico en el que estamos, o sea, prácticamente una epidemia, en el norte del país. No hablemos solo de Piura, todos nos hemos enfocado en Piura, donde hay la mayor cantidad de casos. Es todo el norte del país y hay algunas zonas de la selva incluso, y hasta Ayacucho hay brotes epidémicos. ¿Cuándo podríamos decir que estamos ante una epidemia? Yo tengo entendido que hay hasta el momento 19 fallecidos por el dengue y digamos, en Lima ya hay casos, digamos, que han aumentado, tengo entendido, 4 veces o 2 veces, perdón, digamos, la media común, ¿no es cierto? Se han detectado casos recientes en Lambayeque. Entonces, ¿cuándo estamos ante una epidemia y cuándo estamos ante un brote epidémico, por ponerlo de alguna manera? Claro, normalmente nosotros tenemos una curva natural, porque el dengue prácticamente en la zona norte ya es una endemia, porque endemia pues, significa que ya todos los años lo tenemos. El año pasado ha llegado a alrededor de 18 fallecidos en esta etapa, pero no ha habido, digamos, la salida de esa curva normal, que ya la tenemos, ¿no? Ya, o sea, en el norte, donde, digamos, están los casos más patentes, la curva es exactamente igual, un muerto más que el año pasado. Claro, pero la cantidad de casos probables y los confirmados ya dispararon la curva, ¿no? O sea, prácticamente ya hay un brote epidémico evidente en las estadísticas epidemiológicas que se registran en el mismo Ministerio de Salud. Y ya tenemos también casos, alrededor de 14.000 casos probables y siguen aumentando los casos probables y los confirmados ya pasaron los 3.000, 4.000 confirmados. ¿Y cuántos fallecidos tenemos? Ahorita tenemos 19, pero el domingo salió un reportaje que parecería que hay que investigar esto, que serían más los fallecidos, ¿no? Que de repente hay un subregistro en este momento, ya que también hay zonas de repente que no podemos llegar, no existe ni siquiera un profesional de la salud que pueda estar haciendo la investigación en este momento. Entonces, hay que determinar que en este momento ya salimos de la curva normal, que lo teníamos el año pasado, incluso otros años, donde había fallecidos también por dengue, pero en este caso ya la curva se disparó, la cantidad de casos probables y cantidad de casos confirmados. ¿Usted nos podría decir, tiene conocimiento de cuánto se ha modificado esa curva, es decir, en porcentaje? Sí, en la semana más o menos 13 y 12 del inicio de todo este proceso, ya se había incrementado en 20% en relación al año anterior.
Al principio. Al principio, donde debíamos haber actuado. Ajá. No, obviamente que ahora estamos por el doble o el triple de esa cifra. Entonces sí es una epidemia. Es una epidemia marcada. A partir de la semana 10 y 12 ya comienza a dispararse, digamos, la curva epidémica, a diferencia de los otros años, ¿no? Sobre todo el año pasado, que es el año donde hubo 18 muertos aproximadamente por el caso de dengue. Y ahí viene el tema que se está en discusión. ¿Por qué se actuó demasiado tardíamente cuando debía haberse actuado en la semana 6 o 7 cuando empezó a hacerle, digamos, la curva epidémica, y se actuó recién en la semana 16 o 17, en la cual, gracias a que la población comenzó a reclamar, los médicos han comenzado a salir a reclamar, faltaba insumos, medicamentos, la fumigación y todo eso. Yo creo que ahí hay que investigar ese tema. A ver, entonces vamos a eso. Para hacer un resumen al público, los muertos por los casos de dengue más o menos siguen la misma línea que el año pasado. Un muerto más, ¿no es cierto?, que el año pasado. Pero los casos reportados se han mayores. incrementado exponencialmente. 20% al inicio de la crisis y obviamente hoy día mucho más porque ya se ha disparado el asunto. Usted nos ha dicho que la intervención del Ministerio de Salud, de las autoridades de salud, ha sido tardía. Debieron actuar en la semana apenas 7 y 8 y actuaron 10 semanas después, ¿no? Más o menos. La ministra, de alguna manera, la hemos visto en el terreno, el presidente de la República lo hemos visto como una especie de cazafantasma, con un uniforme, con su tubo de fumigación. Es decir, veo que están de alguna manera tratando de mitigar la emergencia. Pero eso no los exime de responsabilidad, ¿no es cierto?, puesto que debieron haber actuado antes. Sobre todo si no es que, digamos, era una cosa misteriosa lo que iba a pasar, porque como usted estaba refiriendo acá y como le he referido también yo al principio del programa, habían médicos especialistas que en la misma emergencia ya pronosticaban que ese iba a ser el problema álgido después de que pasara, digamos, la emergencia propiamente dicha. ¿Qué es lo que no hicieron las autoridades? Claro, también veamos que esto todo es un trabajo multidisciplinario, ¿no? También el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno nacional. Obviamente que como es un caso ya de brote epidémico y una epidemia actual, deberían haber actuado en conjunto con el ente rector, que es el Ministerio de Salud, que debe haber regulado todo el trabajo, comandado, ya que es una emergencia sanitaria en este momento. Entonces creo que ahí había un divorcio entre las autoridades regionales y nacionales de no actuar en su momento cuando empezó a salir la curva de lo normal. ¿Qué es lo que debieron haber hecho en ese momento? En este si momento actuado el tema de fumigación es el que se está cuestionando aún más, ¿no? Que ha sido muy tardío, la compra de los insumos se ha demorado demasiado. Bueno, también hay problemas logísticos, administrativos que deberían haberse previsto. ¿Por qué? Porque el año anterior ya se sabía que iba a haber la misma curva, o por lo menos iba a aparecer históricamente. O sea, sí, aunque no hubiese habido una catástrofe, digamos, climática, la cosa iba a seguir aumento, ahí. Claro, incluso va en aumento cada año, ¿no? Entonces ya teníamos que haber estado preparados. Y ya más aún cuando empiezan el fenómeno del Niño, ya se debía haber activado todo un sistema nacional de emergencias y desastres. Y el tema, hablamos de dengue nomás, pero también les tendría que aclarar que hay otras enfermedades que están incubando también, como la leptospirosis, enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, y el Zika también se va a ir disparando poco a poco. También hay cifras parecidas. Es decir, usted nos está diciendo que lo más probable es que esas otras enfermedades que también tienen que ver con, digamos, los mosquitos y ese tipo de insectos. El mismo vector. El mismo vector también empiece a subir, ¿no es cierto? Se han reportado ya que también no son, digamos, históricamente reportados, ¿no? También ya hay un incremento. Incluso en la zona sur en Ica ya se han reportado muchos casos confirmados. Doctor, usted estaba en Piura hace poco, según tengo entendido. Sí, hemos estado recorriendo y también en la zona de Lima, sobre todo. Ok, vamos a ver parte por parte. ¿Nos puede usted dar un panorama de lo que ha visto en Piura en aspecto nosotros sanitario? tenemos brigadistas a nivel nacional de nuestro equipo que nos van reportando todos los días o semanas lo que está pasando. El tema vital y fundamental, aparte de la fumigación que ya hemos mencionado, que aparentemente habría sido tardía, es el manejo de la comunidad, ¿no? Del campo en sí. Han colapsado el desagüe y el agua. Yeah. No tienen agua y desagüe, no tienen silos, no existe la salubridad necesaria, adecuada en este momento. El caldo de cultivo que se ha generado con este desastre natural
no hay una intervención adecuada en este momento. O sea, lo que usted nos quiere decir es que, digamos, por más que se fumigue, ¿no es cierto? Si no se soluciona el problema del Salubridad. alcantarillado, del agua y el desagüe, lo más probable es que vuelva a resurgir el brote epidémico, ya sea de dengue o de otra enfermedad por el mismo vector. Claro, entonces ahí debería haberse una participación activa de la comunidad, el gobierno local, el gobierno regional, para intervenir las viviendas, las familias, ¿no? ¿Usted lo ha visto cuando estaba en Piura? Se ha visto todo ese tema de que nos falta operadores, agentes o sea, usted lo que ha visto es que no existe. Claro, no la existe cantidad necesaria, porque la emergencia obviamente uno prevé. Por ejemplo, el gobierno regional ha dicho que hay 2 médicos por cada 10.000 habitantes en este momento. Pero en este momento de emergencia requerimos por lo menos 4 por cada 10.000. O sea, el duplicar el número de recursos humanos en tema médico. Discúlpeme la ignorancia, ¿no? Pero 4 médicos por 10.000 habitantes, a mí que soy un lego, tengo un hermano médico, ¿no? Pero a mí que soy lego me parece bien poco. Claro. ¿Estoy en lo cierto? Pero es lo mínimo que se Es requería lo mínimo. ahorita es lo mínimo. 4 por 10.000 Pero y ni ahorita siquiera se tiene 4, sino se tienen 2. Y estamos hablando solo del personal médico. Lo mismo pasa en el personal de enfermería, personal sanitario, ¿no? Y también tenemos el problema de que la cantidad de insumos, y ustedes han visto los reportajes en la televisión, no son suficientes. Están atendiendo en camillas improvisadas, ¿no? En consultorios improvisados, y obviamente si no actúas inmediatamente ya teniendo la enfermedad en sí, también la complicación va a ser obvia, ¿no? Es demasiado grave las complicaciones cuando no se actúa en su momento y en las condiciones sanitarias adecuadas. En el momento actual y dadas las condiciones sanitarias actuales que se están tomando, ¿usted cree que esa epidemia va a remitir, como dicen los médicos, o va a continuar si es que los hilos siguen sin ser tapados, si es que el agua y el desagüe no se regularizan? Nosotros, bueno, o sea, ¿qué pronóstico tiene usted sin, en este estado de la desvirtuando cuestión? el tema de que es un psicosocial, porque los psicosociales son provocados o generados. Esto es la naturaleza en forma, digamos, no artificial, ¿no? En forma natural, ha sido, el fenómeno se ha dado, ¿no? El fenómeno es real. El fenómeno Lo que dice la ministra es que es un psicosocial en el sentido de que se está enfocando mucho el tema del dengue y aparentemente, no, según ella, no sería tan grave como el enfoque que le da a la prensa o que le dan los especialistas como usted. Claro, el enfoque grave que se le ha dado es porque la inacción del conjunto de autoridades regionales, todos tenemos una mea culpa acá, ¿no? Hay mea culpa de las autoridades en general de no actuar en su momento. Entonces, eso es lo que ha generado el malestar de la gente, ¿no? No ver que se actúe en su momento y no se resuelven problemas. Se atiende ahora hasta 100 casos diarios en los centros de salud de probables dengues, ¿no? Al inicio se atendía 40, 50, ha ido subiendo. Entonces, las carpas que se han puesto, los hospitales de campaña no son suficientes. Entonces, ¿en qué momento, cómo es que la población se va a sentir, digamos, satisfecha o va a tener buenas referencias si es que no se está dando todo el apoyo que se debe hacer? Porque no solamente es dinero, porque se han transferido 3 millones hace unos días, ¿no? Se han transferido 114 millones. Pero no son suficientes, porque han colapsado alrededor, según la PCM, casi 900 centros asistenciales. O sea, no tenemos ni hospitales, han colapsado los centros asistenciales. Entonces, según eso, ¿cuál es su pronóstico referente a esta epidemia? Nosotros hicimos ya un pronóstico hace un mes en un artículo de un diario alertando, pero no con la buena fe de que ya se actúe inmediatamente. Eso es lo que se necesita. Entonces, si no seguimos actuando en los determinantes sociales de estas enfermedades, porque así lo denominamos los salubristas, va a generarse mayor propagación, mayor cantidad de casos y lamentablemente pues la consecuencia son no solo fallecidos, pueden quedar inválidos, pueden quedar una secuela que no quisiéramos para nuestros ciudadanos. Eso es el problema que tenemos. La curva de mortalidad es constante, ¿no? Es permanente. Los reportes epidemiológicos ven que las muertes son permanentes. Entonces, esa curva todavía no se ha desviado hacia donde quisiéramos que ya desaparezca. Pues, si bien es cierto, han disminuido un poco los casos, pero la tendencia a mantener esa letalidad es bastante fuerte, ¿no? ¿Usted ha visto en su viaje por Piura alguna campaña de concientización del gobierno, de las autoridades del Ministerio de Salud con respecto a esta epidemia? Yo creo que se está quedando corto el tema, ¿no? Porque de repente estamos actuando como si fuera un fenómeno normal, natural, como el año pasado, como cualquier año epidemiológico, como lo denominamos, pero no es así. Estamos en una emergencia multiplicada por 100, por 10.000, de repente en algunos casos. Y solamente no basta ir a Piura, vayamos solamente a Chosica, donde hay más de 5 o 6 casos confirmados, en Comas también, Caraballo. Eso es lo que le quería preguntar justamente, ¿no? Ahora. ¿Cómo va el dengue en Lima? Porque en Lima se ha en multiplicado. Lima, digamos,
no era algo que, digamos, Normal. llamara la atención o prendiera alarmas o alertas, ¿no? Sin embargo, cuando uno comienza a revisar la información, comienza a sorprenderse y ve que hay un problema de dengue. No sé si será ya una epidemia, un brote epidémico. ¿Qué está pasando en Lima y en qué sectores se está dando esta enfermedad? Sí, sobre todo en los sectores socioeconómicamente más deprimidos, ¿no? Como son la zona de Lima Este, la zona de Lima Norte, que son las zonas de menor salubridad que tenemos en Lima, ¿no? Sin que, incluso también ha habido lluvias fuertes en Lima que también han perjudicado la zona del río Guaycoloro, del río de Huachipa, ¿no? De esa zona que hemos estado en estas semanas atendiendo a los pacientes y no se da abasto el personal de salud. No tenemos digamos, la cantidad suficiente para resolver los problemas sanitarios, no solamente el dengue, tenemos heridas de piel, infección respiratoria, diarreicas, ¿no? Entonces, solamente viendo acá unos kilómetros cerca, no se tiene la cantidad adecuada de recursos humanos y de infraestructura y equipamiento que se requiere solamente para resolver problemas básicos. No vamos a hablar en Lima de dengue, ¿no? No estamos hablando de una epidemia, pero estamos hablando del crecimiento sostenido de la cantidad de casos. A ver, doctor, acá yo tengo que los casos en Lima se han incrementado 4 veces con respecto al año pasado. ¿Eso qué nos quiere decir? Usted nos dice, no estamos ante una epidemia en Lima. Entonces, ¿pero qué significa que los casos de dengue se incrementen 4 veces? Que es un gran riesgo para la población, ¿no? Sobre todo porque no se resuelven los problemas básicos igual que en Piura. No serán iguales, pero tenemos también problemas de salubridad en las zonas periféricas. Quien habla ha recorrido todas estas semanas y las condiciones son bastante inadecuadas porque muchas veces no hay agua, no hay desagüe, no hay alcantarillado, ¿no? Y tienen solamente silos. Y un silo para 100 familias es prácticamente un poco inhumano vivir en esas condiciones. O sea, se dan las condiciones. Los agentes como este virus, que es el dengue, y los vectores, se propagan en condiciones insalubres. Y ahí es donde debemos intervenir en la prevención y la promoción para que el próximo año, si se da un fenómeno parecido, ya no estemos en esta situación, ¿no? Doctor, ¿cuál es la población más vulnerable? Porque lo que yo veo acá es que generalmente los fallecidos son o muy mayores, pues si es que se podría utilizar eso, muy mayores, ancianos, ¿no es cierto? 80 y tantos años, 90 y tantos años, o niños. Esas son las más, la población más perjudicada por el dengue, la más Sí, la población más vulnerable, no solo para el dengue, sino para todas las enfermedades que podrían surgir en este tipo de desastres, son los menores de 5 años y los mayores de 65, también las gestantes. Recordemos que ha habido gestantes que han fallecido incluso, ¿no? También personas con la inmunidad, digamos, disminuida, como los pacientes diabéticos, ¿no? Alguna otra, o con cáncer, hay muchos pacientes con cáncer o con otras enfermedades autoinmunes que bajan la defensa, que deberían estar protegidos, ¿no? En este momento. Pero ellos son los más vulnerables, son los que probablemente tengan la mayor gravedad del caso, ¿no? Aunque también hemos tenido en Piura una estudiante de medicina y una estudiante de administración de Piura que habían estado colaborando en las campañas que han fallecido, ¿no? No siempre se da la casuística real. A veces la inmunidad propia que uno tiene, ¿no? Es algo genético también, que de repente predispone a la gravedad o no de esta enfermedad. O sea que podría ser un azar en muchos de los casos también, ¿no? Y eso, si no controlamos las condiciones adecuadas del agua, ¿no? Del manejo del agua, de las condiciones de salubridad, y todo eso va a permanecer el riesgo potencial de seguir creciendo esta enfermedad. Doctor, no solamente es el dengue la enfermedad, digamos, que es la más visible, pero no solamente es el dengue, sino hay otras enfermedades. Hay enfermedades que tienen que ver con las ratas, ¿no es cierto? ¿Qué data tiene usted? ¿Están incrementándose esas enfermedades infectocontagiosas o de alguna manera siguen la media Sí, natural? La leptospira, ¿no? Exactamente, la leptospirosis se ha incrementado bastante, casi muy parecido a la curva del dengue, sino que la cantidad de casos normalmente no son muchos, ¿no? Pero en este caso sí, en toda la zona norte se ha incrementado. Y se va a seguir incrementando si no resolvemos el problema de salubridad, sanitario, del medio ambiente que se tiene en este momento, y también la educación a la población.
Porque ¿Usted cree que eso está fallando? Sí, bueno, ya fallaba ya desde antes, Desde antes de que haya un desastre, porque el sistema de prevención y promoción de la salud en nuestro sistema de salud actual no funciona realmente, ¿no? Entonces ya teníamos, si bien ya algo predispuesto para cualquier un tipo de este tipo de epidemias, pero adicionalmente se requiere mayor esfuerzo, no solamente recursos humanos, sino insumos, y también necesitamos el apoyo de la comunidad organizada, ¿no? Que tiene que alguien resolver ese problema o liderar o comandar, ahí para ahí están los llamados los gobiernos locales, ¿no? Están los gobiernos regionales que tienen que liderar y comandar el trabajo urbano, ¿no? Urbano o comunitario que se requiere inmediatamente, ¿no? Doctor, tenemos un minuto. ¿Qué recomendaciones, o sea, la población evidentemente espera que el Estado y el gobierno se haga cargo de una situación difícil, pero entendemos que va a demorar un tiempo la reconstrucción de la infraestructura, de los desagües, etc. Entonces, mientras eso, digamos, se recompone, por ponerlo de alguna manera, ¿qué tiene que hacer la población para, de alguna manera, mitigar o hacer lo menos probable una infección con dengue o con cualquier otro tipo de enfermedad que tenga que ver con mosquitos o que tenga que ver con descomposición, digamos, de aguas, etc.? Claro, en primer lugar, de repente un llamado a las autoridades que le dé prioridad en este tema de reconstrucción nacional a la salud, porque esto sí va a generar consecuencias bien difíciles para nuestra población, ¿no? Y a la población decirle que, bueno, las condiciones de manejo del agua son vitales, ¿no? Sobre todo el agua limpia, porque es donde el Aedes aegypti es donde pone sus huevos y genera todo la reproducción de este virus. Entonces, el manejo del agua y cubrir con tapas herméticas el agua limpia, porque también sabemos que no hay agua, entonces tienen que guardar en reservorios, taparlos y sellarlos y evitar que ingrese cualquiera de estos vectores, ¿no? Y también en los reservorios de agua en la zona de las viviendas periféricas, ¿no? Como son los digamos, los maceteros o hay botellitas de agua, todo eso debe ser eliminado, ¿no? Y el agua, hay agua, digamos, de barro o agua sucia, entre comillas, que con el tiempo también se decanta y deja la parte superior limpia. Muchas veces dicen el agua sucia no, pero con el tiempo se va decantando. También hay que eliminar todo ese tipo de reservorios para este agente vector y para el virus del dengue, que también es muy parecido al Zika y la chikungunya, ¿no? Que también están emergiendo en este momento, ¿no? Y entonces, esa es básicamente la educación, usar los mosquiteros y los repelentes, ¿no? Que es vital, porque el contagio es a través de la picadura de este zancudo. Entonces, también, en eso debería colaborar, supongo yo, el gobierno, ¿no? Claro, dando los insumos, pero también los mismos ciudadanos abrir las puertas para la fumigación. Que ese es otro tema. Medio minuto. Lo que vemos es que he visto en un reportaje que efectivamente pasan los fumigadores, supongo que serán del MINSA o de los gobiernos locales, pero mucha gente no los quiere dejar entrar. Entonces, ahí tenemos un problema de educación cívica también. Claro, ¿no? en esa parte sí hay que hacer un llamado a las familias, ¿no? Que sí tienen que dejar entrar, porque esa es una de las formas de cortar el ciclo de este agente vector y evitar que siga reproduciéndose, ¿no? Pero también hay que invocar a nuestras autoridades que conversen un poco más, que haya un sistema de interculturalidad con la gente, porque la idiosincrasia de muchas de nuestros peruano, de esta zona norte. Es diferente. Es diferente. De repente hay una mayor explicación, mayores agentes comunitarios que puedan hacer la educación permanente, ¿no? En eso nos ayudan las enfermeras, los otros profesionales que nos ayudan a hacer la educación permanente, que también para eso nos está faltando manos en este momento, ¿no? Y también recordemos una última parte en que casi, digamos, más de 600 trabajadores profesionales de salud ya están infectados con el dengue, ¿no? Imagínense un profesional de salud ya con la enfermedad, ¿cómo va a atender también? También tenemos esa limitación. Y tenemos déficit de profesionales de salud. Y de los mismos profesionales en este momento están con la enfermedad del dengue. Y muchas veces algunos de ellos ya tienen enfermedad un poco delicada y no van a poder resolver los problemas de la comunidad en este momento. Entonces, pues, aparte de eso, necesitamos mayor cantidad de recursos, ¿no? Entonces, ellos son nuestros héroes en este momento que nos están ayudando y son los soldados, ¿no? Y también de acá están yendo varios brigadistas que igual nos hace insuficiente. Yo llamaría a la ministra de Salud que contrate más personal. Hay mucho personal que quiere trabajar y quiere apoyar, pero hay que inyectar recursos para apoyar. Doctor Villanueva, ha sido un placer tenerlo en el programa. Ministra de Salud, digamos, la pelota está en su cancha, no es un psicosocial, sí es una epidemia, está llegando a Lima.
Hay que coordinar más, los expertos así lo están estableciendo, lo están diciendo, así que por favor le rogamos todos que ponga manos a la obra. Vamos a un corte y regresamos con lo último de esta emisión. Bien amigos, no hay tiempo para más. Muchas gracias a todos nuestros amigos que han participado en las redes sociales y conmigo será hasta una próxima emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.